Muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida en el marco del Día Internacional de los Trabajadores a la conferencia de prensa de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nos acompañan el ministro Pablo Mieres, el subsecretario Mario Aristi y la directora general del Ministerio, Valentina Arlegui. En primer término, invitamos a que haga uso de la palabra al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Buenas noches. En nombre del Gobierno Nacional hacemos llegar nuestro saludo cálido y comprometido a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los hombres y mujeres de todas las condiciones sociales que día a día aportan su esfuerzo, sus conocimientos y su talento para la construcción de una sociedad más próspera, más solidaria y más justa. Es la primera vez desde que este gobierno asumió su gestión que conmemoramos este día sin que rija la emergencia sanitaria. En tal sentido, saludamos que el movimiento sindical haya podido volver a conmemorar este día y transmitir su mensaje en condiciones de normalidad y con la convocatoria pública que acostumbraba hacerlo. Esta es una buena oportunidad para repasar lo hecho en el último año, para analizar la realidad actual que vivimos y plantear los desafíos que tenemos por delante. En materia de empleo, la segunda mitad del año pasado registró un acentuado proceso de recuperación laboral que permitió volver a una situación similar o en algún caso mejor a la existente en los tiempos previos a la pandemia. La tasa de empleo registrada a comienzos de este año indica que prácticamente se ha alcanzado la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante el año 2020. Y además se estima que en el correr de este año se podrán crear alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo en virtud de las expectativas de crecimiento de la economía, lo que nos permitirá recuperar buena parte, ya no de los perdidos en la pandemia, sino de los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en el periodo de gobierno anterior, entre 2017 y 2019. Por su parte, la tasa de desempleo se ha situado desde fines del año pasado y durante el primer trimestre de este año en un promedio del 7,5%. Esta cifra es la más baja desde el año 2017, de modo que la caída del desempleo se ubica hoy en cifras mejores que en los años previos a la pandemia. Hay que recordar que la tasa de desempleo promedio en 2019 fue de 8,9% y en febrero de 2020, último mes previo a la pandemia, había trepado al 10,5%. A su vez, en marzo de este año, el número de trabajadores en el seguro de paro total era de 37.200, que equivale a 10.000 trabajadores menos en el seguro de paro total que en el promedio del año 2019. Además, tenemos 10.000 trabajadores en seguro de paro parcial, trabajando por mitad de horas o días, y reconocemos todos que este fue y es un instrumento muy importante para trabajadores y empresarios durante los tiempos que vivimos. De modo que el total de trabajadores en seguro de paro, luego del enorme impacto que produjo la pandemia, se ha recuperado definitivamente. Por otra parte, en estos 2 años de gobierno se ha reducido la cantidad de trabajadores informales. En 2019 teníamos un 25% de trabajadores informales, sin embargo, este número se ha reducido al 22% en la actualidad. Esto indica que, habida cuenta de que se ha recuperado la cantidad de trabajadores activos, la formalidad ha ganado terreno en nuestra realidad laboral, lo que significa que una mayor proporción de trabajadores ha accedido a las correspondientes protecciones, derechos y beneficios que incluye la formalidad. Muy probablemente esto se deba a la importancia que tuvo para los trabajadores formales los mecanismos de protección que se desplegaron durante la pandemia, lo que llevó a valorar en mayor grado la formalidad laboral y por este camino pretendemos seguir avanzando
en los próximos tiempos. En síntesis, el empleo se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia antes de lo que se pronosticaba por parte de los análisis realizados por los especialistas. En efecto, hace un año se pronosticaba que la recuperación del empleo habría de ocurrir recién sobre fines del 2022. Es más, en términos comparados a nivel internacional, a fines del 2021, nuestro país exhibía niveles de recuperación del empleo más altos que los de la mayoría de los países de América Latina e incluso que Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Es decir, que las tasas de actividad, de empleo y de desempleo en Uruguay se habían recuperado en mayor grado que estos países de la región y del mundo, incluso del mundo desarrollado. ¿Esto significa que estamos satisfechos? De ninguna manera. Estamos contentos con la velocidad con que se ha recuperado el empleo, pero no satisfechos, porque la realidad previa a la pandemia era mala. La tendencia al deterioro del empleo se había instalado en nuestro país desde el año 2016 en adelante y, por lo tanto, los números del 19 eran claramente insatisfactorios. Tenemos, entonces, todavía desafíos por delante. En primer lugar, tenemos que trabajar en la reducción de las inequidades en el acceso al trabajo, tanto en materia de género como de edad, de educación, de región geográfica y de nivel socioeconómico, así como también por situaciones de discapacidad. En este sentido, está vigente desde fines del año pasado la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables, aprobada por unanimidad en el Parlamento y que promueve la contratación mediante el incentivo de un subsidio a aquellos empleadores que contraten jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad. Estamos trabajando enérgicamente para que este instrumento de inclusión laboral sea efectivamente más utilizado, permitiendo de ese modo que más trabajadores vulnerables puedan acceder al empleo. Los apoyos desde el Gobierno para sostener el empleo, como ha sido el seguro de paro parcial ya mencionado, o las prórrogas extraordinarias al seguro de paro tradicional, se han extendido desde el mismo comienzo de la pandemia y somos conscientes de que ha sido una red de protección absolutamente imprescindible que fue decisiva para la velocidad y calidad de la recuperación del empleo. Como ustedes saben todos, la pandemia y su aguda afectación sobre la actividad productiva y sobre el empleo en su momento llevó a que se asumieran decisiones en los ámbitos tripartitos durante 2020 que afectaron el poder adquisitivo del salario de los trabajadores públicos y privados. Hay que recordar, porque no vivimos en una burbuja, que el Producto Interno Bruto del mundo cayó alrededor de 3.4% en 2020, según los datos del Banco Mundial. Y de acuerdo al último informe de OIT sobre los salarios en el mundo 2020-2021, se estima que la caída del salario promedio en el mundo fue de 6,5%. O sea que la situación que vivimos nosotros, lejos de ser una situación específica del Uruguay, es una situación que ha afectado al mundo entero del trabajo. Y también el aumento de la pobreza, que en el año 2020 se estimó por parte del Banco Mundial en 110 millones de pobres más. Es en ese contexto que el Uruguay debe trabajar con total convicción para la recuperación del salario perdido. Pero hay que ubicar las cosas en su contexto mundial, porque las afectaciones que hemos sufrido son básicamente afectaciones de escala internacional. Primero la pandemia y luego la guerra desatada en Europa. Hemos tenido que asumir decisiones referidas al salario y en ese sentido se expresó nuestro compromiso de que cuando la economía retomara su crecimiento, cosa que está ocurriendo, se recuperaría el poder adquisitivo del salario en el transcurrir de este periodo de gobierno.
Es por ello que en el caso de los trabajadores privados, para la 9ª ronda de los consejos de salarios, se pautó la inclusión de un componente de recuperación que garantiza que al finalizar el periodo de esa ronda se haya producido la recuperación de una parte de lo perdido. Del mismo modo, en la normativa presupuestal se comprometió un proceso de recuperación de las remuneraciones de los funcionarios públicos que comenzó el 1 de enero de este año al decretarse un aumento que incluye también un componente de recuperación. Como todos sabemos, el mundo ha vivido desde fines del año pasado y particularmente se ha acelerado a comienzos de este año por la invasión de Rusia a Ucrania, un proceso inflacionario con impacto particular en los precios de la energía y los alimentos. Este proceso inflacionario es inédito y afecta al conjunto de las economías del planeta. Basta mirar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa y en el resto de América Latina. Todos los datos de inflación hablan de crecimiento de inflación récord. Estamos hablando en Estados Unidos de un 8% de inflación, que es la cifra más alta en los últimos 40 años en ese país. Y Europa también está viviendo indicadores de inflación de similar magnitud. Por eso es que nosotros no somos una isla y estamos también sufriendo el impacto del incremento de precios. Y es por ello que además de las medidas que buscan evitar el incremento de los precios, se han tomado medidas recientes que son de público conocimiento, adelantando un aumento de los ingresos de los trabajadores del sector público y de jubilados y pensionistas, y por otro lado, alentando y promoviendo la realización de ajustes por inflación para aquellos trabajadores de la actividad privada que tenían previsto recién para mediados del año próximo el mencionado ajuste. Yo quiero afirmar con total firmeza, estas señales son expresiones inequívocas de la ratificación del compromiso de este gobierno con la recuperación del poder adquisitivo del salario. A ello seguiremos dedicando nuestra atención y esfuerzo. A partir de julio tendremos el desafío de trabajar en acuerdos específicos para aquellos trabajadores y empleadores de los sectores más afectados, es decir, aquellos pertenecientes al turismo, la cultura y el deporte, para comenzar a transitar el mismo camino de recuperación laboral. Conviene destacar que en todo este tiempo, desde el Ministerio de Trabajo, se ha mantenido una constante e inclaudicable actitud de diálogo y disposición a acompañar con intensidad los procesos de búsqueda de acuerdos ante los diferentes conflictos que lógicamente se suscitan en una sociedad democrática y plural. En tal sentido, ratificamos nuestro compromiso de impulsar un proceso de diálogo con trabajadores y empleadores con la misma ecuanimidad y equilibrio con que hemos actuado hasta ahora para incorporar algunas modificaciones en los procesos de negociación colectiva que fortalezcan y modernicen estas instancias. Reafirmamos nuevamente la necesidad de llevar adelante un programa de modernización de las relaciones laborales que aumente las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdo sobre la base de que es posible generar un equilibrio de las soluciones guiados por la consigna de ganar-ganar. Conviene subrayar también que a pesar de las enormes dificultades de estos 2 años y de las limitaciones que planteó la emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo no dejó de cumplir en ningún momento con su función de inspección y control para que las relaciones laborales se desarrollaran bajo el cumplimiento de las normas de protección de los derechos de los trabajadores, tanto en lo que refiere a las condiciones generales de trabajo como en lo referido a las condiciones ambientales. Y en tal sentido nos sentimos todos orgullosos de que durante estos 2 años la Inspección General de Trabajo no solo mantuvo su actividad, sino que aumentó su capacidad inspectiva en 2020 con respecto a 2019 y en 2021 con respecto a 2020, tanto en el número de empresas inspeccionadas como en la cantidad de trabajadores alcanzados por dichas inspecciones. Es nuestro objetivo seguir aumentando nuestro trabajo en este ámbito en la medida que es una garantía
para la efectiva protección de los derechos de los trabajadores. En el mismo sentido, recordar que a fines del año pasado aprobamos una normativa que mejora los requisitos de acceso de los trabajadores rurales al seguro de paro, haciendo más fácil la posibilidad de alcanzar esta protección por parte de este sector de trabajadores que está sometido en muchos casos a los avatares de actividades de naturaleza zafral que generan discontinuidades notorias en los ingresos de muchos trabajadores. Aprovechamos además la oportunidad para saludar especialmente a los trabajadores rurales que en el día de ayer conmemoraron específicamente su día. Volviendo al empleo y para adelante, estamos trabajando en la creación de un sistema de información sobre el mercado laboral como resultado de un acuerdo con OIT para mejorar sustancialmente la información disponible sobre las tendencias del mercado de trabajo mediante la articulación entre todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada para contar con un diagnóstico más completo, así como para detectar las tendencias futuras del trabajo. Esto permitirá mejorar también la política de capacitación laboral dirigida tanto a aquellos trabajadores en situación de desempleo como para aquellos que están buscando otras oportunidades laborales. El mundo del trabajo cambia muy rápidamente y genera innovaciones en las relaciones laborales. Es por ello que el Parlamento, por ejemplo, ha legislado sobre el fenómeno del teletrabajo, cuya reglamentación acabamos de aprobar y estamos convencidos que será un instrumento muy útil para regular este tipo de relaciones laborales. Del mismo modo, anunciamos que estamos trabajando en la formulación de una normativa que regule las relaciones laborales de los trabajadores por aplicaciones. En las próximas semanas, previo diálogo con los actores sociales, presentaremos en tal sentido un proyecto de ley que busque garantizar las protecciones laborales para este conjunto creciente de trabajadores que realizan su actividad de una forma novedosa y seguramente creciente en el mundo laboral del futuro. En definitiva, hemos vivido 2 años con contingencias absolutamente excepcionales. Primero una pandemia que no ocurría desde hacía un siglo, ahora una guerra internacional en Europa que sacude todos los mercados internacionales. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, este gobierno ha mantenido de manera firme y consecuente su compromiso de diálogo con trabajadores y empleadores, promoviendo los acuerdos, la negociación colectiva y poniendo su mayor energía en responder a las dificultades generadas en la vida laboral de los trabajadores y de las empresas que son las generadoras de puestos de trabajo. Hace un año decíamos que estábamos convencidos de que en los tiempos inmediatos asistiríamos a la reactivación de la vida productiva y laboral de nuestro país. Hoy podemos confirmar que ello ha ocurrido y que ha sido en forma más rápida de lo esperado, gracias a las decisiones acertadas que hemos tomado en tiempos difíciles. Esperamos que en los tiempos por venir podamos seguir avanzando en una realidad de mayor bienestar y protección de los derechos de todos los trabajadores uruguayos. También pueden estar seguros de que seguiremos generando en forma permanente ideas y medidas para dar respuesta a las realidades de todos los trabajadores y empleadores de nuestro país, en particular y muy especialmente para los más débiles y vulnerables. Les deseamos a todos, particularmente también a los que están acá presentes, los trabajadores de la prensa, un 1 de mayo de reafirmación y esperanza. Muchas gracias. Habilitamos el espacio de preguntas solicitando a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches, Adriano Bühler de Canal 4 Telenoche. Ministro, preguntarle por las palabras de hoy en el acto del 1 de mayo de la Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, que afirmó que en el marco de la negociación colectiva usted le dijo perdieron y van a perder de nuevo porque así lo determinamos nosotros. ¿Qué reflexión o qué opinión le merece? Que no se adecua la realidad a la veracidad de lo dialogado. Nosotros cuando presentamos la pauta de la 9ª ronda, presentamos una pauta para los sectores que de alguna manera podemos llamar fueron menos afectados y otra para los sectores más afectados
en donde se encuentran los sectores vinculados al turismo. Es obvio, es evidente, con un golpe muy fuerte en las empresas y en los trabajadores. Había caído incluso la nómina de trabajadores en un año, se había reducido significativamente. Y lo que hicimos fue presentar una pauta de un nuevo año puente. Y obviamente ese nuevo año puente implicaba la posibilidad de una nueva pérdida del poder adquisitivo, pero de ninguna manera nosotros determinamos que eso fuera así. Dijimos, esta es la pauta, se dialogó, se acordaron convenios que implicaban, lamentablemente, una realidad muy afectada. Estamos hablando de hoteles, restaurantes, entidades deportivas. Todos sabemos lo que pasó en el Uruguay y lamentablemente siguió ocurriendo. Y por lo tanto, el 1 de julio de este año vamos a volver a convocar a esos sectores, como decía recién, para generar un nuevo diálogo y un nuevo convenio colectivo. Esa es la realidad. Acá nadie impuso nada, simplemente tuvimos que tomar en consideración una situación que rompía los ojos, por otra parte, a todos los uruguayos, ¿no? Buenas noches, Anabel Aparicio de Subrayado. Quería consultarle sobre la propuesta que se hizo de comenzar a hablar de un aumento del salario mínimo nacional, qué posibilidades hay y de cuánto podría ser, pensando en el corto plazo, también si piensan de aquí a cuánto podría concretarse este cambio en el aumento. Nosotros recibimos la propuesta del PIT-CNT cuando nosotros le hicimos el planteo de cuáles eran las novedades en materia de propuesta de aumento adelantado, y ellos nos dijeron que nos planteaban la posibilidad de aumentar el salario mínimo nacional. Nosotros ya hemos respondido, lo dijo hoy el presidente del PIT-CNT, el salario mínimo nacional aumentó por encima de la inflación los últimos 2 años. Desde que estamos nosotros en el gobierno, las 2 veces se decretó un aumento por encima de inflación. El primer año, a partir de enero del 21, fue un aumento del 10%, que estaba por encima de la inflación ocurrida y también de la que ocurrió en el año 21. Y en el 2022, un aumento del 9%, que es equivalente a la suma de lo que van a recibir los trabajadores públicos, que fue 7 más el 2 en julio, llega a 9, y también las jubilaciones, que fueron 6 más el 3% adicional, llega a 9. Por lo tanto, nosotros lo que respondimos es que cubrir la evolución de la inflación por parte del salario mínimo nacional está cubierto. Obviamente a todo el mundo le gustaría que el salario mínimo nacional fuera más alto, sin duda, pero lo que podemos dar es lo que hemos dado y esa es la respuesta. Está alineado con cubriendo la inflación de los 2 años que han transcurrido desde que asumimos el gobierno. Buenas noches a la mesa y feliz día también a los 3. Roberto Riolfo de BTV Noticias. Aprovecho cortito para hacer 2 preguntas. Hoy se reclamó en el acto la posibilidad, en la locución de Marcelo Abdala, de poder estirar los jornales solidarios en acuerdo con todas las intendencias del país. No sé si eso es viable. Y por otro lado, también usted habló de cifras de informalidad. 2019 estábamos en un 25% prepandemia, hoy estamos en un 22%, o sea que eso mejoró. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística emitió unas cifras donde habla de la informalidad muy alta en el Salto y Artigas. Entonces, las 2 cosas, jornales solidarios que tienen que ver con intendencias que, o un país que del Río Negro al norte tiene una situación muy compleja en general a nivel de pobreza y de desempleo. Y esto de la informalidad muy alta en Salto y Artigas, ¿hay alguna posibilidad, alguna batería especial para esa zona? Gracias. Primero, con respecto a las propuestas del PIT-CNT, obviamente las recibimos hoy, las escuchamos, salvo la referencia al salario mínimo que ya le habíamos conversado. El resto está arriba de la mesa y obviamente esta semana el presidente de la República va a recibir a la delegación del PIT-CNT. Tenemos que analizarlas, tenemos que estudiarlas y obviamente con la actitud que hemos tenido siempre de diálogo y de intercambio con los actores sociales y particularmente con el movimiento sindical. Lo ha sido así desde que este gobierno asumió. Con respecto a la informalidad, efectivamente la informalidad se redujo a nivel nacional significativamente. Estos 3 puntos, que es muy importante marcarlos porque son mejoras
en la cobertura y la protección de derechos a los trabajadores. Al principio pensamos que podía ser el impacto de una reducción de trabajadores en el mercado laboral, como ocurrió en todo el mundo, y efectivamente es probable que en el 2020 haya estado explicado por eso, pero luego el Uruguay se desvió del resto y en la mayor parte de los países de la región, incluso a nivel internacional, volvieron las cifras de informalidad generales prepandemia y nosotros nos mantuvimos abajo. Y eso es una señal positiva, sin ninguna duda, porque ya hay en el mercado de empleo una cantidad de trabajadores activos significativa. Es verdad, pero no de ahora, sino de siempre, que las cifras de informalidad son muy diferenciales por departamento, y particularmente los departamentos de frontera. Los números que nosotros tenemos son Rivera, Artigas y Cerro Largo, es decir, coinciden los niveles más altos de informalidad con la zona de frontera seca con Brasil y obviamente eso implica analizar en particular qué es lo que está ocurriendo allí, pero no es de ahora, de décadas, siempre ha sido así, podemos decir, siempre en un sentido genérico, y tenemos que trabajar sobre eso, tenemos que trabajar con medidas y con ideas específicas para entender por qué está ocurriendo y para trabajar para mejorar esas cifras. Después, el desempleo también tiene diferencias por departamento. Salto tiene un nivel de desempleo más alto y hay departamentos del interior del país que tienen cifras incluso bastante más bajas del 7,5. Y bueno, este es un desafío que tenemos que obliga a políticas más aterrizadas. Por eso el año pasado recorrimos todo el país haciendo jornadas por el empleo, porque somos plenamente conscientes que el mercado laboral en nuestro país tiene diferencias por departamento. Por eso aspiramos a fortalecer los comités departamentales de empleo y que de allí surjan las ideas entre los actores locales y las intendencias para generar respuestas mejores, ¿no? Buenas noches, Ignacio Romero de Telemundo. Ministro, le quería pedir una actualización sobre el conflicto en el sector lácteo. Hoy los trabajadores decían que recibieron una propuesta que la consideran insuficiente y mañana hay asamblea, pero desde el gobierno que se sabe y si hay trabajadores que ya están siendo enviados a seguro de paro. Gracias. Sí, le voy a pedir al subsecretario, al doctor Mario Aristi, que pueda informarlos sobre la actualización del conflicto. Sobre la pregunta hay 2 puntos. Uno es el ámbito del Consejo de Salarios, donde la industria láctea está negociando, y el otro es un conflicto puntual en CONAPROLE. La última reunión, la Federación de Trabajadores recibió una propuesta de la empresa, nos va a dar oficialmente una contestación el día del lunes, están convocados para mañana a la 1 de la tarde. Muy bien, de esta manera finalizamos la conferencia de prensa agradeciendo a todos los medios presentes y a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tengan ustedes muy buenas noches.